Entonces, ¿el pacto sí es obsoleto? ¿Y de qué pacto entonces estamos hablando? Vamos por la lección número 11 y para seguir descubriendo más de la Biblia, vamos a dividir este estudio en tres partes. En primer lugar, recapitulación. En segundo lugar, obsoleto y por último, esencia. Mi nombre es Génesis Peredo y aquí traemos el resumen de la 11ª lección de Escuela Sabática de Jóvenes, lo obsoleto y lo vigente en el pacto. Empecemos. Y empezamos con recapitulación. Ya casi por el final de nuestra lección, tenemos que recordar que hay mucha confusión cuando se habla del nuevo pacto y del antiguo, atribuyendo generalmente que el antiguo pacto, o sea, el pacto del Sinaí, solo tiene características negativas y que ya no están vigentes, por ejemplo, el sábado. Sin embargo, entendemos ahora que históricamente el pacto del Sinaí y el nuevo pacto comparten el mismo evangelio y el mismo ADN espiritual. Y también sabemos que las características negativas, en teoría, del pacto antiguo, en realidad describen muy bien a la experiencia de no continuar en el pacto divino. Pero entonces, ¿por qué la confusión? Porque muchos eruditos tampoco conocen que existe una experiencia del nuevo pacto. Porque si realmente se conociera eso, podríamos entender a qué se refieren los pactos. Y después de este pequeño resumen pasamos al punto número 2, obsoleto. Esta semana estamos viendo Hebreos capítulos del 7 al 10, donde al parecer en el versículo 12 dice que debe haber un cambio en la ley. Pero tenemos que recordar que en estos capítulos ya no se está hablando de los pactos experiencialmente, sino se está hablando históricamente. Y la primera diferencia es que en el antiguo pacto existe un sistema de sacerdocio. Sin embargo, en el nuevo pacto histórico está Jesús como el nuevo sumo sacerdote. Después también podemos ver que en relación al santuario podemos decir que en el antiguo pacto histórico había un sacerdote que oficiaba un santuario terrenal hecho por los hombres. En cambio, en el nuevo pacto es Cristo, el sacerdote en un santuario levantado por el Señor. Finalmente, algo que también quedó obsoleto en el pacto histórico es el tipo de sacrificios. En el antiguo pacto eran animalitos los que tenían que ser sacrificados para pedir perdón por los pecados. Pero en el nuevo pacto ya no había un animalito, sino que era Jesús, quien ha venido a morir por cada uno de nosotros. Considerando todos estos cambios, cosas que han quedado obsoletas y cosas que no relacionadas a lo histórico, en vez de preocuparnos, más bien debería traernos esperanza. Y así pasamos al punto número 3, esencia. Entonces, ¿qué pasó exactamente con el pacto histórico cuando llegó Jesús? En primer lugar, hay que aclarar que no fue anulado ni fue borrado, sino que se convirtió en algo nuevo. ¿Por qué? Porque ahora estaba mejorado. Es decir, que tenía el mismo evangelio, porque sigue siendo el mismo. Tenía la misma ley moral. Pero cuando Jesús vino, Él se mostró obediente hasta la muerte, mostrando una expresión de amor rectificada. Esto quiere decir que si bien hay un pacto dado ya antes a Adán y a Eva y después a Abraham, recién pudo ratificarse solo con la muerte de Jesús. Es decir, nadie pudo haber sido oficialmente perdonado hasta que Cristo muriera y así llevar todos los pecados del mundo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa entonces con los del Antiguo Testamento, con Elías, Enoc, Moisés, que ahora ya están en el cielo, y personas que creyeron por la fe, que estaban en el Antiguo Testamento? Recalquemos que la muerte expiatoria de Cristo no dio inicio al pacto de gracia. Porque en realidad en el antiguo pacto Dios ya estaba bendiciendo y cumpliendo sus promesas desde el inicio. Pero la muerte de Cristo en realidad lo que hizo fue revelar el pacto de gracia en su punto culminante. ¿Por qué? Porque Satanás fue vencido ese día. Pero ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? Creo yo que cada uno de nosotros hemos aprendido mucho en estas lecciones, pero principalmente que tenemos que aprender a diferenciar entre los pactos históricos y experienciales, porque eso nos va a permitir entender que el pacto de gracia es uno solo, con el mismo ADN, llevando el mismo evangelio. La única diferencia importante que encontramos es lo que nosotros hacemos frente al pacto. Esta semana hemos visto que ya no necesitamos ovejitas para pedir perdón por los pecados, porque Jesús ya murió por nosotros y venció por nosotros. Entonces, querido amigo, querida amiga, ¿qué es lo que realmente está faltando?
Creo yo que es entregar nuestro corazón cada día a Jesús y poder tener una experiencia como en el nuevo pacto, entregando nuestro corazón para que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas. Bueno, aquí terminamos el resumen de la lección de escuela sabática de esta semana. Espero que te haya gustado mucho y no olvides compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.